Bienvenidos una vez más al canal para Brahman. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el concepto de la duda, el miedo en el autoconocimiento y cómo esto influye y es el elemento fundamental para realmente poder avanzar al siguiente paso, que es el paso desde la comprensión a la experiencia. Y para esto es importante comprender que para dar el salto que va de estos dos puntos, primero tenemos que lograr una comprensión profunda, o sea, ajustar el entendimiento, el discernimiento, la comprensión de, en este caso, una filosofía, una metafísica y un autoconocimiento que no es solo una ocurrencia, sino que está basada en una tradición milenaria que ha sido validada, rechequeada y experimentada por una cadena interminable ancestral de maestro-discípulo y que este proceso tiene un periodo. En términos, vamos a basarnos ahora en Vedanta Advaita, la filosofía de la no dualidad de, el hinduismo, y dentro de esta filosofía, como algunas otras que podemos mencionar, no es exclusiva. Podemos hablar de taoísmo, de budismo, de cristianismo místico, podemos hablar de muchas filosofías o subfilosofías, tanto duales como no duales dentro del hinduismo. Pero esto no es lo importante. Nosotros nos focalizamos en el Vedanta Advaita porque es la, la filosofía predominante en este canal y donde están las experiencias también eh, aplicadas a este campo. Por lo tanto, cuando supongamos que elegimos por convicción, por afinidad cognitiva, por, digamos, por una convergencia entre mi propia historia o mi propio conocimiento con esta filosofía y generó una resonancia, elegimos el Vedanta Advaita, que puede ser X, ¿no? Luego, deberemos corroborar esta tradición milenaria con mi propia experiencia. El tema es que si se queda solo en lo intelectual, solo en la lectura, la meditación y no mucho más, queda a nivel del pensamiento del intelecto y no se plasma en la realidad de mi vida cotidiana. Entonces, tiene una validez, pero es una validez filosófica, es intelectual, no tiene una validez en lo que es autoconocimiento. Entramos en el conocimiento, está muy bien, pero no llegamos al autoconocimiento, que es cuando este conocimiento o esta experiencia se vuelve, o mejor dicho, este conocimiento intelectual se vuelve una experiencia. Y para esto, para que se vuelva una experiencia, sí vamos a aclarar que cuando decimos experiencia no hablamos de una experiencia de sujeto-objeto personal, hablamos más bien de a experiencia. A experiencia es una experiencia sin experimentador, que posee la capacidad trascendental al propio sujeto. También se lo puede llamar samadhi. Por lo tanto, para llegar del conocimiento al autoconocimiento, de la experiencia mundana a la a-experiencia o al samadhi, que es cuando también unificamos el conocimiento y la conciencia y la experiencia en un solo punto, para lograr esto necesitamos saltar, necesitamos entregar absolutamente todo. Y esto, este saltar, básicamente se simplifica en la no duda.
la certeza, la convicción. ¿Por qué? Porque llega un punto donde todo lo que yo aprendo a nivel intelectual, si yo no lo pongo en práctica en mi vida diaria, en el minuto a minuto de mi experiencia en el presente, y cuando lo digo lo pongo en práctica, no digo ponerme a meditar o ponerme a hacer un ritual, sino vivir de esa autoconciencia. Y para poder vivir en el minuto a minuto de esa autoconciencia, de esa experiencia plena de la conciencia en mi propio proceso cognitivo y en mis tres estados de conciencia, vigilia, sueño y sueño profundo, debo, como recordemos que el primer paso es generar una comprensión profunda de una tradición validada por la humanidad durante milenios. Ejemplo, el Vedanta Advaita. Segundo paso, una vez que tengo esa comprensión, debo tener una convicción que a lo primero puede ser un poco forzada, porque leí muchas cosas, porque estudié diferentes cosas, porque mi mente todo el tiempo me contradice, o porque no puedo salir de una mirada materialista, pero logro anclarme en la no duda, en decir, yo creo en esto, yo soy, basado en las premisas vedánticas y de los Upanishads ancestrales. Yo soy Brahman, yo soy eso, y basándome en esta experiencia que la podemos sintetizar como yo soy, ¿no? Como yo soy, acá tenemos, esta experiencia de yo soy debe ser mantenida por la convicción de la no duda. Mientras haya dudas, voy a tener siempre activo el mano maya koya, que es el proceso de pensamiento cíclico, y los britis, o sea, el flujo de pensamiento, la vibración, me va a generar cada vez más confusión, me voy a perder cada vez más en los campos de conocimiento. Entonces tengo que poner foco, ir a la no duda. Poner foco es concentrarme en la experiencia yo soy y salir de la duda. Cuando salgo de la duda, solo recién ahí salgo del miedo, del temor, de la inseguridad, de la ansiedad, etcétera, etcétera. Mientras tenga duda, voy a estar siempre con, pero si hubiese dicho otra cosa, pero será cierto, pero eh, ¿para qué hago esto? Pero sirve, no sirve, o cualquier ejemplo de duda que podamos tener. Entonces, si es necesario, tengo que poner la voluntad lo primero, en primera instancia, para plantarme en la convicción de la enseñanza tradicional, en el yo soy, y borrar toda duda. Esa es una de las funciones principales del gurú externo, del gurú que no se reconoce a sí mismo como gurú, pero que da la señal y te dice, confía en el yo soy, confía que vos sos eterno, que sos Brahman, que sos la conciencia. Ese señalamiento es la parte más importante del gurú externo, que recordemos que el gurú externo es transitorio, señala al gurú eterno, el Satguru, que está en el corazón espiritual, simbólicamente en el centro del pecho. Entonces, cuando llegó la convicción por motus propio o porque el gurú me lo señaló y le hice caso, y voy hacia la convicción de que el maestro interno está en mí, del yo soy, y de que este conocimiento tradicional es la filosofía más cercana que, o que describe más exactamente cómo está constituida la realidad de la conciencia y de la no dualidad, al anclarme en la presencia yo soy y librar toda duda, cae el miedo, la inseguridad, etcétera, etcétera, y prevalece la valentía del presente, del sentido yo soy. En ese momento donde se consolida la certeza, cae la duda, cae el miedo, cae la inseguridad, y ahí viene el arrojo, viene el lanzarme, el cruzar el puente, el cruzar el río.
el morir como fenómeno personal e individualizado, no literalmente, simbólicamente. Y en ese mismo instante, que es el instante de ahora, porque recordemos que para Advaita el momento de autoconocimiento es ahora o nunca. Cuando llego a esa experiencia de ahora o nunca, porque ya no tengo dudas y me anclé en el yo soy, en ese momento, no en el futuro, no después, no en unos años, no en la acumulación, no en la voluntad, no en la práctica, no en la técnica, sino en este mismo momento, cuando me liberé de la duda, emerge la experiencia de autoconocimiento como no dualidad trascendental, como Brahman, como la conciencia no dual. Cuando eso emerge, ya no lo llamamos en realidad experiencia, lo vamos a llamar realmente a experiencia. ¿Por qué? No es una experiencia mundana de cuerpo-mente, sujeto-objeto, etcétera, ni tampoco podemos decir que no es una experiencia porque sí lo es. Es una experiencia sin experimentador, una experiencia trascendental que excede los límites del cuerpo-mente, de lo que puede experimentar el cuerpo-mente. Y ahí se genera el puente. Muchas tradiciones van a llamar a esto samadhi, lo cual está bien, pero preferimos llamarlo a experiencia. ¿Por qué? Porque el samadhi está muy asociado en el yoga con técnicas mixtas que hablan de causa y efecto, que yo logro ese samadhi porque hice tal técnica de meditación o de pranayama o lo que sea. Y para la explicación de la Advaita, no hay causa y efecto para el samadhi real, para la experiencia final del autoconocimiento. Es nuestra real naturaleza. Por lo cual, no hay nada que yo haya hecho que la provoque. Eso siempre está ahí. Simplemente se devela, aparece cuando no está la capa de la duda con los britis, con el mano mayacoya, todo el tiempo atacándome. Por lo tanto, está la duda y la no duda en el marco de la tradición, del autoconocimiento en una tradición. Está la duda y la no duda. Cuando permanezco en la duda, aunque sea por un poquito tiempo, la mente me arrasa. La mente, cuando digo la mente, no digo solo mi propia mente, sino el proceso de mano mayacoya, que es como un flujo denso de pensamiento, ¿no? Me arrasa. Cuando me libro de la duda, cuando me recuerdo a mí mismo en la presencia yo soy Brahman, en ese momento venzo a la mente, venzo al pensamiento. Cada pensamiento que se proyecta se divide en dos. El pensamiento y el segundo pensamiento que dice yo estoy pensando. Y ahí es donde se genera la ligazón o el enlace con la energía emocional, que nos vuelve a atar al flujo de pensamiento. Una vez que nos atrapó a nivel emocional, la emoción nubla la capa inteligente del Vijnana Maya Koya, por lo cual nos impide continuar con la autoindagación, porque ya estamos enojados, tristes, temerosos, ansiosos, etcétera, etcétera. Entonces, el enemigo cognitivamente hablando es la mente, que es una entidad autónoma de nosotros mismos, que no es ni buena ni mala, es como una máquina, es como una topadora, si yo me pongo abajo me va a pasar por arriba, y entonces venzo la duda, y en el momento que venzo la duda, instantáneamente venzo la mente, el briti. Cuando venzo el briti, a nivel sátvico de la materia, venzo el nivel emocional, el nivel rajásico, y la energía que me tiene limitado en un estado de conciencia se destraba. Venzo lo emocional
y se activa el Vijnana Maya Koya en forma más pura, esa capa que nos permite discernir autoconocimiento y demás. Y como esa capa se genera una percepción y una cognición más perfecta de la realidad, se da la autoexperiencia o a experiencia o samadhi. Y esa es la mejor parte, porque en ese momento se empieza a corroborar el Veda, el Vedanta, el Advaita, la tradición ancestral de miles de años, se empieza a corroborar todo lo que he leído en los textos, todo lo que me ha parecido demasiado alejado o que yo jamás llegaría, todo eso se empieza a corroborar y se empieza a plasmar, empieza a fluir en el campo abierto de conocimiento ya, en mi propia mente, en mi propio cuerpo, en mi propia percepción, cognición, conocimiento y autoconocimiento. Y empieza un flujo opuesto al que yo venía teniendo, que es el del conocimiento mayábico, el proceso ilusorio del mundo, y empiezo el proceso del Atman, del autoconocimiento. Y empiezan experiencias sutiles en el campo de la no dualidad, de la impersonalidad, las experiencias de la identidad real, Brahman, propiciadas por la naturaleza del ser, que es la fuerza que ejerce ese autoconocimiento, que es el Atman. Y es así como a medida que estas experiencias impersonales, no duales, de autoconocimiento puro, corroboran las escrituras, en ese momento es cuando ya me libero no solo de la duda, sino también del conocimiento. No necesito aprender más nada porque ya es una experiencia vívida en mí mismo. Tengo ya la llama encendida del autoconocimiento y no hay ningún libro externo, por más profundo, o ningún sabio externo, por más grandioso que necesite para poder iluminarme en ese autoconocimiento porque ya tengo luz propia. Porque las A experiencias o los samadhis han corroborado mi naturaleza real. Y eso es todo. Luego comienza a funcionar en automático el autoconocimiento y las experiencias trascendentales, igual que antes funcionaba en automático el conocimiento mundano, la experiencia mundana y eh, las identidades de cuerpo y mente individual en el samsara, en el mundo material, en el mundo fenomenológico. Cuando crucé el puente, crucé el puente. Ya estoy del otro lado. Todo lo demás sigue estando, pero yo ya estoy en mi naturaleza autoconsciente. Bien, y esa es la importancia de la no duda. No importa qué hagas, pero no dudes. No importa cómo lo hagas, pero no dudar. No importa que creas que lo estás haciendo bien o mal, que estás generando el autoconocimiento que dicen los textos antiguos, que dicen los Vedas, o te sentís perdido, no importa. Lo importante es no dudar. De la no duda viene la certeza, de la certeza viene la experiencia de autoconocimiento total, conocida como la autorrealización del sí mismo. Muchas gracias.